Muy bien, listo. Entonces, uno había sido la definición de lo que es un circuito resonante, dos, lo que eran los tipos, y ahora vamos a ver tres, el análisis frecuencial. El análisis frecuencial. Arrancamos con el primer tipo. 3.1 paralelo. Estamos hablando de los circuitos resonantes. Entonces empezamos y hacemos la gráfica de un circuito paralelo con los tres componentes. La resistencia, capacitor y la bobina. Y esto está excitado por una fuente de corriente. Me dirán, ingeniero, ¿y no puede haber más resistencias, más capacitores, más bobinas? Sí. Y si hay, las vamos simplificando. Si tenemos resistencias en paralelo, las calculamos y que quede una. Si tenemos bobinas en paralelo, yo puedo tener acá dos bobinas más, dos capacitores más, y lo puedo acomodar. A que llegue a esta forma, o que llegue a la forma de los circuitos con pérdidas en la bobina o en el capacitor. Al final, tratamos de simplificar y que llegue a lo que hemos estudiado como modelos base o modelos patrón. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, conceptos. Si yo excito este circuito con una fuente de corriente y tengo componentes, yo voy a tener acá a la salida un voltaje de salida. Muy bien. Y si yo tengo el voltaje de salida, si yo quisiera expresar el voltaje de salida sobre la corriente de entrada, estoy encontrando la función de transferencia. La expresión de la salida o entre la expresión de la entrada. Y eso es la función de transferencia, pero en términos de Laplace. Muy bien. Pero si nosotros vemos esto, ¿qué cosa es? La impedancia. La impedancia. Si yo calculo estos elementos, los tres en paralelo, voy a encontrar un equivalente y eso es la impedancia. Pero si yo esto lo llevo a que Z esté en términos de S, voy a encontrar la función de transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso coincide calcular la función de transferencia con la impedancia de entrada. Muy bien. Vamos a calcular la impedancia de entrada. Cuando tenemos los tres circuitos en paralelo, lo que nosotros hacemos, ¿qué cosa es? Es 1 entre la resistencia, es decir, esto es la admitancia, más 1 entre la bobina y más el capacitor, es 1 entre SC, listo. Si nosotros tenemos acá, vamos a sacar el equivalente, esto es SLR. Por lo tanto, ¿qué voy a tener por acá? SL más R y esto más S al cuadrado CLR. ¿Listo? ¿Y esto qué cosa es? La admitancia. ¿Y qué es lo que buscamos? La impedancia. El inverso. Muy bien. Entonces, la impedancia en términos de S va a ser igual a ¿qué?
a S al cuadrado CLR más SL y más la resistencia. Y acá SLR. Listo. ¿A qué hemos llegado? Hemos llegado a una función de transferencia. ¿Sí? Z, función de transferencia en términos de Laplace. En el numerador tenemos solo un término. Y la raíz del numerador me va a dar en el origen. Pero en el denominador tengo un polinomio de segundo orden. Voy a tener dos raíces. Voy a ver estas raíces qué comportamiento tienen. Las raíces pueden ser reales o pueden ser complejos conjugados. Muy bien, vamos a estudiar. Y para poder estudiar qué tipo de raíces van a darnos, hacemos uso de la ecuación de segundo orden, la ecuación general, la ecuación cuadrática. Esa que me dice b al cuadrado menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Algo así. ¿Perfecto? Listo. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Pero para eso tengo que acomodar esta expresión. Voy a hacer que el término del coeficiente del segundo orden sea igual a 1. Por lo tanto, si quisiera hacer eso, tendría que dividir esto entre CLR, esto entre CLR, esto entre CLR y acá también entre CLR. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿qué me va a quedar? Mi ecuación Z de S, ¿a qué me va a quedar? En el numerador, en el denominador. Abajo me va a quedar S al cuadrado más despejo y me va a quedar 1 entre RC S más, un segundito, por favor. El teléfono siempre es ineludible. Muy bien. Y acá que voy a tener 1 entre LC. ¿De acuerdo? Y en el numerador, que me va a quedar L con L se va, R, y me va a quedar 1 entre C, S. Perfecto. Y acá tenemos ya la ecuación de segundo orden. Entonces hacemos uso de la ecuación que les había dicho. Me va a dar dos raíces. Esas dos raíces yo las voy a tener con la ecuación característica. Yo puedo calcular y decir que P1,2 es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de 4A es B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Bien, reemplazamos. Entonces P1,2 a qué va a ser igual. Menos B. B es este término, sería menos 1 entre RC más menos la raíz cuadrada de 1 entre RC todo al cuadrado menos 4A es igual 1. Listo. 4. Ese C no es del capacitor, ojo, no es del capacitor. Entonces este sería el término A, el término B y el término C. Y acá va a ser 1 entre LC. Todo sobre 2A. Acomodamos. Este 2 lo vamos a poner de la siguiente forma. Esto equivale a menos 1 sobre 2RC. ¿De acuerdo? Más menos la raíz cuadrada de 1 entre este 2 sube y ingresa a la raíz
y acá me quedaría como 2RC menos este 2, al entrar acá entra como 4, con el otro 4 se elimina y me queda 1 entre LC. Listo. Ahí tenemos. Ahora, cuando queremos estudiar el comportamiento de estabilidad haciendo un análisis frecuencial, hacemos uso de la función de transferencia. Hacemos uso de la función de transferencia, de esta función de transferencia, y estudiamos el comportamiento de ceros y polos. Ceros, las raíces del numerador, polos, las raíces del denominador. ¿De acuerdo? Entonces, para eso estudiamos los polos. Según esta ecuación, según el radical, vamos a estudiar y ahí podemos ver los dos casos que habíamos mencionado hace un momento. Caso 1 de raíces reales. ¿Y cuándo va con raíces reales? Es cuando nosotros estudiamos la raíz, es decir, el determinante. Si 1, 2 RC, es decir, si es el término que está en la raíz mayor o igual a 0. Si es mayor, me sale una raíz positiva, real positiva. Si es 0, se elimina y solo me queda ese término. Pero si este término es negativo, entonces me van a salir las dos raíces complejo conjugadas. ¿De acuerdo? Estamos con raíces reales, por lo tanto, el determinante va a ser mayor o igual a 0. Bien, listo. De acá analizamos y me queda 1 entre 2 RC mayor o igual a 1 entre LC. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero, ojo, 1 entre LC, ¿qué cosa es? Hemos dicho 1 entre LC es omega sub 0 al cuadrado. ¿Listo? Cuando tengo esto, yo puedo despejar y poder encontrar un valor. ¿Qué significa? Si yo tomara solamente esto, este término, yo tendría que LC es mayor o igual a 2RC. ¿Correcto? Ojo, 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 acá nos falta el cuadrado. El cuadrado acá. Acá nos falta el cuadrado. Acá nos falta el cuadrado. Entonces, esto va a ser acá 4R cuadrado C cuadrado. Y esto sería solo la frecuencia de resonancia. Nada más. Entonces, repasamos. Si el determinante que acá es 1 entre, pero acá, ojo, esto solo se queda, ¿un rato? ¿Está bien? Ahí, ¿listo? 1 entre 2RC al cuadrado menos 4LC, mayor o igual a 0. Muy bien. Si esto pasa con término positivo, este es cuadrado. Si este pasa a la raíz, tendríamos lo siguiente. ¿Sí? Se aproxima acá. Pero si lo dejamos ahí, ¿qué vamos a tener? 1, 4RC cuadrado y acá tenemos LC. Si acá pasamos, despejamos y voy a tener que esto es L, este C con este C se va y acá voy a tener C, perfecto, acá tengo 4.
es mayor o igual a R cuadrado. Muy bien. Ahora, cuando yo tengo este caso, estoy diciendo que mi resistencia al cuadrado tiene que ser menor o igual a L 4 veces C. Listo. Ahora, ¿qué significa cuando tengo mis raíces reales? Si yo hago mi diagrama de polos y ceros, voy a tener lo siguiente. Mi diagrama de polos y ceros, acá tengo la parte imaginaria y acá tengo alfa, j beta. Listo. Mis polos y ceros van a estar ubicados acá. Mis polos. Este sería P sub 1 y este sería P sub 2. Ahora, P sub 1 lo puedo obtener intuitivamente como la suma de las raíces. Y esto me va a dar 1 entre RC. Y P sub 2 intuitivamente va a ser el producto de las raíces entre la suma. Y esto va a ser RL. Esto va a ser igual a RL. Y esto va a ser, si queremos graficar el diagrama de Bode, va a ser un circuito pasabandas, pero de banda ancha. Un circuito pasabandas de banda ancha, donde voy a tener mis frecuencias bajas y mis frecuencias altas y mi frecuencia de resonancia. ¿Listo? Pero esto no nos interesa, porque nosotros lo que buscamos es un circuito que tenga un comportamiento así, es decir, banda angosta. ¿Listo? Entonces, lo hemos tocado para demostrar de que cuando las raíces del determinante es igual o mayor a 0, me van a dar raíces reales, por lo tanto es un circuito de banda ancha que no nos interesa. Muy bien, vamos al caso 2. Caso 2, raíces complejo conjugadas. Complejo conjugadas. Muy bien. Para estudiar este caso de las raíces complejo conjugadas, lo vemos en unos momentos. ¿De acuerdo? Ok, vale. Bien, ahora continuamos haciendo el caso 2. El caso de raíces complejo conjugadas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en consideración? Que el determinante, el discriminante, la parte interna de la raíz, me dice que 1 entre 2 resistencia capacitor menos 1 entre LC. Acá habíamos considerado que es mayor o igual, en este caso es menor a 0. Y de acá, haciendo el análisis similar como hemos hecho acá, así, vamos a llegar a que la resistencia al cuadrado tiene que ser, en este caso es menor o igual, acá tiene que ser mayor a L entre 4C. Condición para que tengamos. Luego, mi ecuación, ¿cómo se escribiría? P
P sub 1, 2 sería igual, de una manera expresa en términos imaginarios, sería A menos alfa más menos J beta. Es como se escribe las raíces complejo conjugadas en un eje. Perfecto. Entonces, yo voy a tener acá mi eje. Yo voy a tener acá mi eje. ¿De acuerdo? Yo voy a tener acá mi eje. Listo. Y listo. Cuando tengo la parte real y la parte imaginaria. J beta y alfa, la parte real. Muy bien. Según esto, como vamos viendo, yo voy a tener en el lado negativo más menos, es decir, en este lado. Y nosotros recordemos cuando estudiamos, cuando tenemos un circuito estable, cuando tenemos un circuito inestable, ¿correcto? Entonces, en este caso estable y en este caso inestable. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos más acá? Beta, si nosotros comparamos esta expresión de acá con esta expresión de acá, si se dan cuenta, ¿qué voy a tener? Que beta va a ser igual a la raíz cuadrada 1 entre LC, ¿qué cosa es? 1 entre LC es omega sub 0. 1 entre LC, acá vamos a poner omega sub 0, no nos olvidemos que es igual a 1 entre LC cuadrado. Listo. Entonces, acá voy a tener omega sub 0 al cuadrado, porque estos cambian para que sea un valor negativo, y 1 entre 2RC. ¿Qué es 1 entre 2RC? 1 entre 2RC es alfa, menos alfa al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá despejamos y decimos que beta al cuadrado es igual a omega sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Seguimos despejando y decimos que omega sub 0 al cuadrado es igual a beta al cuadrado más alfa al cuadrado. Perfecto. Y esta última expresión es la ecuación matemática de una figura geométrica. Omega al cuadrado más beta al cuadrado, alfa al cuadrado, que va a ser una circunferencia. Por lo tanto, si es una circunferencia, yo la puedo graficar, la circunferencia, ahí. ¿Dónde me dice que tengo como radio, omega sub 0? Que tengo como radio omega sub 0. Y acá es donde voy a tener mis dos polos, complejo conjugados. Es decir, P sub 1 y P sub 2. Muy bien. Y ahora, ¿qué más vamos a tener? Esta también es la ecuación de la fórmula de un triángulo. Es hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Interesante. Entonces, no nos olvidemos que toda esta línea de acá, ¿qué cosa es? Alfa al cuadrado. Esto sería alfa. Y estamos apuntando porque alfa, miren, es un valor negativo. Y toda esta relación de acá, ¿qué cosa va a ser? Toda esa relación va a ser beta. Entonces, acá tengo omega sub 0. Un triángulo. Omega al cuadrado es igual a alfa al cuadrado, beta al cuadrado. Entonces, esa es la gráfica del polo. ¿De qué? Del caso B de raíces complejo conjugadas. Muy bien, miren dónde las vamos a tener. Por lo tanto, vamos a tener los dos polos ahí y el 0, que como vimos acá, el 0 ¿dónde está? Está en el inicio, está acá. Y tengo mis polos complejos conjugados.
Ese es el comportamiento de un circuito paralelo y me va a dar un circuito resonante. Por lo tanto, un circuito paralelo con las características de raíces reales me va a dar, ¿qué cosa? Dos raíces. Y esas dos raíces que me dicen que son estables. Este es un circuito estable. Yo no estoy buscando un circuito estable. Yo lo que estoy buscando es un circuito de estabilidad relativa. Si ustedes recuerdan, cuando analizamos en control, si caen los polos en el lado derecho es inestable. Si caen en el lado izquierdo es estable. Pero si caen en el eje vertical, en el eje imaginario, es estabilidad relativa. ¿Y qué cosa es estabilidad relativa? Es esto. Es una onda senoidal a una amplitud constante y a una frecuencia también. Entonces, la tendencia es de que estos polos, yo lo he graficado para que lo puedan entender, distantes. Pero lo que sucede es de que estos polos van a estar bien próximos. Bien próximos. Ahora, otra cosita más. Miren, habíamos indicado, si comparamos acá alfa menos alfa es igual a este valor. Entonces, vamos a copiar acá. Alfa es igual a ¿qué? A 1 entre 2RC, a 1 entre 2RC. Si yo hago 2 alfa, me va a quedar 1 entre RC. 1 entre RC. Perfecto. A ver, sigamos analizando. Habíamos indicado que omega sub 0 entre el ancho de banda me va a dar Q, el factor de selectividad. ¿Sí? Muy bien. También habíamos indicado que cuando yo tengo un paralelo, el Q es igual a la parte real sobre la parte imaginaria. Omega sub 0, no, en función del capacitor vamos a trabajar. En función del capacitor, ¿ya? En función del capacitor, está bien. Es la parte real sobre la parte imaginaria, que es igual a 1 entre omega sub 0 C. Y esto quedaría como R omega sub 0 C. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a ver, si yo despejo acá Q entre omega sub 0, ¿qué cosa es? RC. RC. Si yo esta expresión la relaciono con la de acá, entonces yo puedo decir que si yo le pongo al revés, yo voy a tener 1 entre ancho de banda es igual a Q entre omega sub 0. ¿Perfecto? Y ¿qué cosa es? ¿Listo? Entonces acá Q entre, perfecto. Entonces Q entre omega sub 0, ¿qué cosa es? RC. RC. Entonces, de acá digo que el ancho de banda es igual a 1 entre RC. 1 entre RC. ¿Y qué cosa es esto? 1 entre RC es el ancho de banda. Listo. Entonces, yo que he encontrado que dos veces este valor de acá, 2 veces me va a dar el ancho de banda. Entonces yo, en función a la gráfica, puedo encontrar lo que yo les he dicho siempre. ¿Qué cosa necesito para un circuito resonante? ¿Qué valores para poder analizar? Frecuencia de resonancia, ancho de banda y Q. Miren, en la gráfica ya tengo frecuencia de resonancia. Ancho de banda, que es 2 veces este valor, alfa. Perfecto. Como tengo los dos, inmediatamente puedo calcular el factor de selectividad. Entonces, podemos calcular el factor de selectividad de diferentes formas, como estamos viendo por acá. Para concluir esta parte,
¿Qué quiero indicarles? Que cuando yo tengo un circuito paralelo, me van a dar dos casos reales y casos imaginarios. El caso real nos hemos dado cuenta que me van a dar raíces de los polos que están ubicados en el lado izquierdo y que es un sistema estable. Y un sistema estable, comportamiento tiene este. Se estabilizó. Pero lo que nosotros buscamos es un oscilador que resuene. Entonces, cuando tenemos el caso de raíces complejo conjugadas, como acabamos de explicar, se va a dar de esa manera. Y listo. Ahí tenemos el desarrollo. ¿Qué es lo que de acá en adelante siempre vamos a considerar? El caso B, o caso 2, mejor dicho, cuando voy a tener raíces complejo conjugadas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora vamos a ver el análisis frecuencial, ya no del paralelo como este, sino el paralelo con pérdidas en la bobina y pérdidas en el capacitor. Muy bien. Listo. Entonces, manos a la obra, ¿ok? Vale. Entonces, lo que ahora vemos es lo siguiente. Bien, ahora vamos a hacer el análisis frecuencial de un paralelo con pérdidas. En el primer caso, vamos a ver con pérdidas en la bobina. Muy bien, hacemos el análisis matemático. Producto de que esta fuente de corriente excita al circuito, yo voy a tener un voltaje de salida. Entonces, si yo trabajo este voltaje de salida entre la corriente de entrada en términos de Laplace, yo que voy a tener la función de transferencia. ¿Y esto qué cosa es? Z, Z de S. ¿Listo? Correcto. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos primero este término que está L y S. Muy bien. Y las dos ramas en paralelo. Por lo tanto, yo puedo encontrar la admitancia, que es la inversa, es igual a 1 entre 1 SC más la inversa de estos dos, bobina resistencia en paralelo, es igual a 1 entre SL más la resistencia. Muy bien, entonces la admitancia que me va a quedar. Me va a quedar acá SL más la resistencia más SC. ¿Listo? No, antes de eso, este capacitor sube arriba y me va a quedar SC. Nada más, me queda acá SC, ¿correcto? Ahora sí, ¿qué voy a tener? Voy a tener el producto de estos dos, sería S al cuadrado LC más CR S y más 1. Y acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener S, L más R. Como lo que estoy buscando es la impedancia, lo invierto. Entonces, voy a tener acá S, L más la resistencia. Y acá voy a tener S al cuadrado, LC más SCR más 1. ¿Listo? Muy bien. Acomodo para tener y divido tanto el numerador como el denominador entre LC. Y finalmente, ¿qué me va a quedar acá como impedancia? Me va a quedar Z, a que es igual. Voy a tener S al cuadrado más, acá divido entre LC, me va a quedar RL S más 1 entre LC. Y arriba, que voy a tener la división, acá voy a tener S entre C y más R entre LC. Muy bien, entonces esta es mi ecuación. Igualito
tengo para poder estudiar el comportamiento de las raíces del denominador. Las raíces del denominador. Pero, como ya hemos visto, lo que nos interesa solamente es el caso donde tiene raíces complejo conjugadas. Bien, entonces hacemos el análisis acá. ¿Y qué voy a tener? Que voy a tener que los polos P1, P2, P1 y P2, P1 y P2 van a ser igual a menos alfa, la fórmula cuadrática, menos b al cuadrado sería menos RL más menos la raíz cuadrada del b al cuadrado, RL al cuadrado, RL todo al cuadrado, menos 4A, que es 1, y C, LC. Y todo esto entre 2A. Ya hemos dicho que A es igual a 1. Muy bien. Entonces finalmente mi P1, P2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos R sobre 2L más menos, lo introducimos y voy a tener R 2L todo al cuadrado menos el 4 se elimina porque está ingresando acá y me queda 1 sobre LC. Y listo. Ahí tenemos para poder estudiar el comportamiento. Esto me va a dar dos raíces complejo conjugadas. De la misma manera hacemos y me va a dar este comportamiento. Simple, ese comportamiento. Pero ¿qué sucede? Si nosotros nos damos cuenta, en este caso voy a tener la influencia de las raíces del numerador. Las raíces del numerador. Si yo hago igualo, yo tengo que S entre C menos, digo más R entre LC, a que es igual, para encontrar las raíces. Porque ya sé el comportamiento del denominador. Me va a dar algo así, raíces complejo conjugadas. En el caso paralelo, la raíz del numerador me daba en el inicio. ¿Qué es lo que necesito? A ver, analizar acá. Muy bien. Entonces voy a encontrar S. Entonces, despejo y voy a tener que S sobre C es igual a menos R entre LC. Entonces, ¿qué tengo? Despejo y digo que S va a ser igual a menos RL. Menos RL. Entonces en un diagrama de polos y ceros voy a tener lo siguiente. Yo grafico y diagrama de polos y ceros. Mi diagrama de polos y ceros, acá tenemos a alfa, J, beta. ¿Y qué voy a tener? Mi complejo conjugado por acá y por acá. Yo sé que van a estar ahí. ¿Quién? Mis raíces de acá. ¿Listo? Y luego, el polo. Ya está. Ahora, el cero. ¿Dónde va a ir el cero? Va a ir en una relación de menos. Supongamos le colocamos acá. Ahí está. Miren la diferencia. ¿Quién me va a generar ese fenómeno? Las raíces del numerador. Las raíces del numerador. Entonces, así va a ser el comportamiento. O sea, hay un desvío. Ahora, cogiendo este diagrama de acá. Este es de un paralelo. Y entonces yo tengo acá su frecuencia de resonancia. Su frecuencia de resonancia. Perfecto. La frecuencia y los decibeles. El comportamiento de un circuito como este me va a generar una gráfica de este tipo. Viene por ahí algo así. Es decir, ha habido un movimiento de la señal. Ha habido un movimiento. O sea, cuando yo tengo un circuito con pérdidas, lo que me va a generar es que va a existir una raíz en el numerador
que va a hacer que mi frecuencia se desfase, ¿correcto? Que tu frecuencia se desfase. Muy bien. Ahora, este tipo de circuitos los encontramos a menudo en todos los circuitos de transmisión. Siempre va a existir con pérdidas en la bobina, como este caso, o pérdidas en el capacitor. Listo. Esto no me interesa, porque son raíces bacán. Hasta ahí, listo, para que todo esté junto. Tampoco me interesa. Listo. No me interesa. Ahí estamos. Bacán, listo. Ahora, ¿cuál es la idea de todo esto? Cuando yo tengo un circuito con pérdidas, yo lo que quiero es que este circuito lo aproxime, que sea aproximadamente igual a un paralelo, es decir, a un circuito como este. Donde tengo este capacitor, este bobina, perfecto. Ahí dejo. Mi idea es de que cualquier circuito paralelo con pérdidas lo aproxime a un simple paralelo RLC, y si ya no tengo el paralelo RLC, ¿qué va a suceder? Que tengo este análisis. Y listo, ya está, se acabó. Pero ¿cómo hago para que esta gráfica de color rosado se desplace y se aproxime? Porque ustedes recordarán la frecuencia de resonancia de un circuito con pérdidas en el capacitor o en la bobina se aproximaban a un RLC. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, tengo hallar el Q, en la rama con pérdidas. ¿Listo? En este caso, yo le voy a denominar Q en la bobina. Si si Q de L es mayor a 10, entonces yo voy a tener una resistencia equivalente que va a ser igual al Q al cuadrado por la resistencia. Esta resistencia. Ahora, esta resistencia equivalente vendría a ser la de acá. Esta resistencia equivalente es la de ahí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, QL, ¿de dónde saco? QL saco de este circuito. ¿Cómo están? L y R están en serie. Al estar en serie es imaginario sobre real. Omega sub 0 L sobre la resistencia. Ese es el Q en la pérdida. Ahora, el Q total, que vendría a ser el de este circuito, el Q total, ¿qué es? Está en paralelo, real sobre imaginario, considerando el capacitor, considerando este elemento, real sobre imaginario. Pero, ¿qué resistencia? La resistencia equivalente. La resistencia equivalente. Muy bien. Entonces voy a tener dos Q. Uno en función de la bobina, de la pérdida, y uno en función del circuito final. Siempre, ojo, yo quiero un Q necesito un Q alto. Un Q alto me va a generar una muy buena selectividad. Un Q alto es un ancho de banda pequeño.
acá. No nos olvidemos que también Q a qué es igual acá. Q a qué es igual a la frecuencia de resonancia entre el ancho de banda. Matemáticamente, ¿cómo está Q con el ancho de banda? Inversamente proporcional. Si yo tengo un ancho de banda pequeño, voy a tener un Q alto. Y eso es lo que necesito. Mayor selectividad. Cuando el Q es alto, yo tengo mayor selectividad. Cuando el Q es bajo, yo tengo una selectividad de un ancho de banda a menor, mayor, inversamente proporcional. A mayor, menor. ¿Qué es lo que quiero? Y una cosita más, para poder terminar esta parte. Ahora me dirán, ingeniero, ¿y este QL y QT, el de la pérdida y el total, qué relación tienen? No hay una relación de 2-1, 3-1, no. No tiene nada que ver. Es simple y llanamente lo que yo tengo que analizar es ahora. Si yo solo tengo, atención, si yo solo tengo una pérdida como esta, ahí sí. Entonces, finalizamos. Si solo existe una pérdida, Q de la pérdida, le voy a llamar así, va a ser igual al Q total. ¿Qué significa una pérdida? Solo una rama de estas. Si yo tuviera una más, 2, 3, 4, 5, cada rama me va a dar una resistencia equivalente. Y como tengo una pérdida, 2, 3, una equivalente, 2 equivalente, 3 equivalente. ¿Qué hago con esos equivalentes? En paralelo las simplifico y tengo una resistencia equivalente total. Si existe más de una pérdida, el Q de las pérdidas, el Q de la pérdida va a ser, el Q de la pérdida, va a ser diferente al Q total. Es decir, cada pérdida que se tenga de la rama va a ser totalmente diferente al Q total. Esa es la única relación que podría existir si ustedes me dirían, ingeniero, ¿qué relación tiene el de pérdidas con el total? ¿De acuerdo? Entonces, este circuito lo hemos aproximado a 1. Como les dije, tengo el serie y el paralelo. El paralelo me va a servir para estudiar muchas más veces, porque yo puedo hacer modificaciones. En el serie no puedo hacer modificaciones. Es simple, los tres en cascada continuos. En paralelo sí, como en este caso. Acá tengo un paralelo y acá tengo una combinación de paralelo con serie. Por eso que les decía. Ahora, la frecuencia de resonancia, habíamos dicho, ¿cómo es en un circuito serie y un circuito paralelo? Igual la frecuencia de resonancia. Muy bien. Entonces, la frecuencia de resonancia de un circuito serie igual a un circuito paralelo. Por lo tanto, solo hay una frecuencia de resonancia, no hay diferentes. No es como el Q. El Q sí puedes tener uno por pérdida y un total, pero en la frecuencia de resonancia no. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Entonces, hasta acá el análisis que hemos hecho de un circuito. Para ustedes queda que hagan el análisis de pérdidas en el capacitor, que es lo mismo, nada más. La idea es simplificar y llevarlo. Ahora, esta parte es genérica. Es genérica. Todo esto es genérico si fuera pérdidas en el capacitor o pérdidas en la bobina. Nada más. Esto lo vamos a ir acentuando con algunos ejercicios que vamos a ir desarrollando. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y ahora lo que viene, ¿qué cosa es? El análisis ya de los demás circuitos que vamos a trabajar. ¿Ok? Perfecto. Listo. Continuamos entonces.